Listo. Muy buenos días a todos. Soy Federico Sariñana y pues en este ejercicio de tecnología estaré realizando algunas pláticas con distintos personajes de la vida política pública del estado de Guerrero. Y bueno, pues quiero comenzar con un amigo, un personaje también importante de la vida pública política en el estado. Manuel Añorbe, senador, buenos días. ¿Cómo estás, Federico? Me da mucho gusto saludarte con afecto, con aprecio de toda la vida y con una amistad de toda la vida y sobre todo también a todo tu auditorio. A tus órdenes. ¿Cómo estás, Manuel, durante estos días? Y sobre todo, ¿qué escenario ves en este momento tan complicado para México? En todos los aspectos hay temas de salud, hay temas económicos, incluso el tema político también ya está en el rejuego. ¿Qué escenario ves en este México? Mira, lo veo muy complejo. Te quiero decir que si ordenamos las respuestas, primero en el tema de la pandemia, una pandemia que es muy compleja, yo he visto que el gobierno federal le pasó la bolita a los estados para que tomen decisiones y ahora a la ciudadanía. A mí me llamó mucho la atención el decálogo del Ejecutivo Federal. Me llama la atención porque prácticamente le dice al ciudadano, ustedes salgan, hagan una vida habitual, normal, pero es su responsabilidad cuidarse y ponerse tapabocas. Y a ver, aquí vivimos en un estado de derecho donde la autoridad, como lo hemos visto en otros países del mundo, marca los ritmos, las pausas y sobre todo lo que se tiene que hacer. O sea, no es al arbitrio de un ciudadano de lo que piense. Y esa movilidad mal entendida, en este momento donde la pandemia, y hablo de la movilidad que ya está marcando el Ejecutivo Federal, donde la pandemia va hacia la alza, donde los fallecimientos van hacia la alza, donde ha habido una contradicción de opiniones, Federico, impresionantes entre Dice el mismo Gatell hay que gobierno. quedarse en casa, dice el gobierno federal, Que hay que dice López Obrador hay moverse, que que hay que salir. salir. A ver, pero lo más grave, López-Gatell se ha convertido en la contradicción más sonada en toda la historia moderna de nuestro país. Nos dijo, solamente quiero recordarte, que el 6 de mayo la pandemia iba a ceder, iba a venir a la baja y que además no iba a haber más de 6,000 fallecimientos. Posteriormente dijo que las actividades esenciales arrancarían el 18 de mayo y se fue hasta el 1 de junio. Después dijo que había que multiplicar por este programa Centinela todos los contagiados por 8.3 y después dijo que no, que había que cuantificarlos en los servicios nacionales de salud pública. Después dijo que obviamente no se podían hacer pruebas rápidas ni universales, cosa que yo estoy totalmente en contra de que no se hagan. Estoy en desacuerdo con él porque todos los países del mundo lo hicieron. Federico, en Estados Unidos había 150,000 diarias y detectabas quién tenía COVID, quién no lo tenía. O Se rompen estas cadenas de contagio, que es lo que se le llama. Claro, y las iba rompiendo. Y entonces en esa contradicción entra el presidente y él decide ir a inaugurar el Tren Maya, decide ir a inaugurar Dos Bocas, hace una gira. Por un lado, como tú dices, quédate en tu casa, y por otro lado sale el presidente y le manda una señal, sobre todo a sus seguidores, a muchos mexicanos, de que si él está de gira puede salir, y obviamente repunta el tema del COVID. Déjame decirte también que en estas contradicciones lo único que está pasando es que se juega con la salud de los mexicanos. Porque ayer que yo veo el decálogo, antier, que da a conocer el presidente de que hay que ser positivos, hay que comer frutas Más y bien un verduras. tema de buenos deseos, ¿no? Buenos deseos, pero no es una estrategia para reactivar el empleo. Con números. No es una estrategia para que pueda reactivarse la población. Por ejemplo, Claudia Sheinbaum, a pesar de que tenemos el mayor número de fallecimientos en la Ciudad de México a nivel nacional y el mayor número de contagios, pues ella tiene que seguir las instrucciones de su jefe, el presidente, y decide, mi querido y estimado Federico, de la noche a la mañana, de un día para otro, poner de semáforo rojo a semáforo naranja. De veras, eso es muy complicado, muy delicado, y no se están tomando decisiones de Estado. Simple y sencillamente le echó la bolita a los estados del país y le echó la bolita al ciudadano, porque ahora
pues si tú te enfermas de COVID es tu responsabilidad por salir y no cuidarte, ¿no? Terrible. El tema también importante es la parte económica social y quizá un ejemplo claro sea Acapulco. Tú conoces muy bien Acapulco y en Acapulco muchísima gente vive de estos empleos temporales. Si no hay otra opción, mucha gente dice, entonces, ¿qué hago? Y además, el caso de Guerrero, uno de sus principales ingresos es el tema turístico, que lo platicamos en muchas ocasiones, venía avanzando de manera muy significativa. Se esperaba que este primer cuatrimestre del año iba a ser por los números y por los eventos el más importante en muchísimos años, probablemente hasta de la historia, el abierto de tenis, la convención bancaria, el tianguis, en fin, muchos eventos que venían y que tenían prácticamente garantizados o asegurados una muy buena derrama económica en Guerrero. Ahora esto se ha visto limitado, mucha gente que vivía de ahí también se ha visto afectada y tampoco se ve claramente qué se puede hacer para el tema turístico y de la reactivación económica. A ver, esa es la segunda parte. La primera, ya te dije, las incongruencias de López-Gatell, y desgraciadamente ya llevamos lo doble, más de lo doble de fallecimientos que lo que López-Gatell nos dijo que solamente iban a llegar a 6,000 el 6 de mayo, y acaba de decir que hasta octubre va a continuar la pandemia. En esta segunda parte de la economía, terrible, porque volvemos a las incongruencias. Quédate en tu casa. Pues todo el mundo lo promovemos, lo promovimos, lo vamos a seguir haciendo, sí, pero el 70% de los guerrerenses o los acapulqueños y de las ciudades donde se vive del turismo, obviamente tienen un gran dilema, Federico. ¿Me quedo en mi casa o salgo de mi casa a buscar algo de recursos económicos para darle de comer a mis hijos? Ese es el tema. Por eso en el Senado de la República insistimos, yo fui de los que insistí, para un salario universal durante los meses que durara la pandemia, de 3,500 pesos, para que mínimamente la gente pues no saliera a la costera a estar pidiendo pues lo que la gente le puede dar, no se saliera en la movilidad para buscar algo de comer, se quedara en su casa. Ya con 3,500 pesos pues aguanta. Cuando menos los gastos mínimos, ¿no? Cuando menos los ¿Qué gastos pasó con esta mínimos. propuesta? Entiendo que llevaba también el respaldo de otros partidos. Sí, por supuesto, la seguimos impulsando en la comisión permanente, pero el gobierno pues no está tomando en consideración esta propuesta, tengo que decirlo. Por ejemplo, deja darte un dato duro. Las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, generan el 72%, Federico, del empleo formal. ¿No era más fácil apoyar a las MIPYMES y mantener ese 72%? Que en lugar de andarles echando la bronca y diciendo que pues, es un asunto que ellos casi se rasquen solos, porque los empresarios deben de absorber las pérdidas, y hoy tenemos más de 1,5 millones de empleos formales, y ya lo dijo el INEGI, hay 12 millones de mexicanos de empleos informales, pues el viene, el taxista, el mesero que vive de la propina, solo para poner 3 ejemplos, que ya se quedaron sin empleo. O sea, es terrible la hecatombe económica y luego el gobierno sale con el famoso crédito a la palabra. Con todo respeto, 25,000 pesos para la mayoría de las empresas no sirve. Y solamente el 1,000,000 de créditos que se destinó para el país le llegan a Guerrero 30,000, 40,000. No sirve para nada, mi querido Federico. No hubo planeación y obviamente en este momento las empresas, muchas desgraciadamente están cerrando y aparte esos 25,000 pesos tienes que pagarlos durante a los partir de requisitos se 3 quejaban meses. también, ¿no? Los requisitos que eran bastante complicados y bastante complejos. Bastante complejos y tienes que estar pagándolos durante 3 meses cuando debería haber sido un apoyo a fondo perdido. Yo te digo con preocupación que la hecatombe económica está muy compleja. Yo presenté una iniciativa para que se genere un fondo económico con el derecho que pagan los turistas extranjeros cuando llegan a México, que hoy se está utilizando ese recurso, porque sí existe, para el Tren Maya, y un fondo para la reactivación económica del sector turístico. En Guerrero hay más de 350,000 empleos directos e indirectos que se generan por el sector turístico y en el país son 2 millones de empleos directos y 8 millones de empleos indirectos, y eso a la baja. ¿Y dónde está el secretario de Turismo? Por eso lo cité a comparecer también. O sea, ¿dónde está? Está perdido, no da la cara, solamente salió en conferencia con López-Gatell para decir que los puentes vacacionales ya no se van a ir,
con todo respeto, pues eso ya lo teníamos, Federico. Pero Y tiene no que hay ser un esta plan, parte, ¿no? Tiene no que hay ser, un plan digamos, de esta reactivación parte económica. del turismo, puede ser una de las grandes palancas de desarrollo, sobre todo en muchos estados y en muchas regiones del país. Es decir, la parte turística de Guerrero ayuda a esta zona, en Oaxaca tienes Huatulco, en Quintana Roo tienes Cancún. Es decir, casi en todas las zonas turísticas o las zonas del país tienes algún punto de referencia turístico que puede ser este impulso para reactivar la economía. Pero no hay plan, no hay plan. La verdad es que cada quien rásquese como pueda. Eso es lo que el gobierno federal está mandando como señal. Ellos preocupados en dar programas sociales, que yo no estoy en contra de los programas sociales, pero no es suficiente. Y obviamente el empleo formal ya se refleja en el decrecimiento económico, pues, dicho ya por todos los indicadores, del más del 10%. Obviamente la pérdida de empleo, ya te doy los números: 12 millones de empleos informales, más de 1,5 millones de empleos formales, y la pandemia no cede. O sea, somos el único país del mundo, que ese es otro dato que no te había ayudado, mi querido Federico, que está tomando decisiones de movilidad Toda la cuando evaluación. los índices van a la alza. Se tomaron decisiones de movilidad en España, en Italia, que fue muy complicado. Se tomaron decisiones en otros países del mundo de movilidad, en Nueva York, cuando los índices iban a la baja. Entonces, ¿esto qué significa? Que el gobernador Héctor Astudillo tomó una decisión correcta, digo, difícil, dura, compleja, pero si la pandemia, los destinos turísticos, va hacia arriba en Guerrero, sería mucha irresponsabilidad volver a la normalidad, y entonces ya juegas con la salud de los mexicanos y de los guerrerenses. Él tomó decisiones acertadas, duras, porque no es nada fácil, pero obviamente el gobierno federal le soltó la bolita y hoy por hoy no hay incentivos para las empresas, para el empleo. Presenté también otra iniciativa para que lleguen financiamientos a los trabajadores que se quedaron sin chamba, a las mujeres trabajadoras que se quedaron sin chamba, sin intereses, y les pueda dar un apoyo económico, pero no lo está haciendo el gobierno, y no le veo luz en el camino, y créeme que lo veo con preocupación todo lo que viene, porque los rebrotes se pueden dar, Federico. Sí. Hoy el tema del COVID está a la alza como nunca lo había visto yo en el país. Y vendrá otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, este aislamiento, en el momento en que uno salga a decir, salgo y a dónde trabajo y qué hago y No mantengo mi hay, empleo, qué voy a hacer, y que algunas de estas medidas, en el caso de Guerrero, muchas que se han platicado, que valdría la pena retomar. Una de ellas se me viene a la mente el tema de la autopista del Sol. Creo que una vez en que las condiciones lo permitan, creo que valdría la pena retomar esta parte del descuento en la autopista del Sol para favorecer este turismo. Incluso algunos hablaban de generar algún descuento, por ejemplo, entre semana o algún esquema distinto que permita atraer, porque además, de acuerdo a los especialistas de turismo, va a ser una gran parte, digamos, de este turismo interno. La gente no va a tener dinero para ir a Europa, pero entonces va a venir a es Cancún, va correcto. a venir a Acapulco. Es correcto, y Acapulco es un destino de playa predilecto, sobre todo para el Valle de México y Puebla, ya con la Sí, autopista que conecta a la Autopista del Sol. Sí, lo vamos a seguir insistiendo, Federico, como vamos a seguir insistiendo la comparecencia de Manuel Bartlett para que baje los costos de la luz. No bajan los costos de la luz. Fíjate qué me ha pasado. Pues obviamente tengo muchos amigos en el estado. Me hablan por teléfono y me dicen, yo no he abierto casi 2 meses mi negocio y me llegó alta la luz, me llegó incrementada la luz. O sea, no es posible. Y ya ni te digo de muchas amigas y amigos que son como tú, tienen su familia. Llega el costo de la luz elevadísimo, y te quiero decir que una acción del gobierno debería haber sido bajar el costo de la luz y los cortes, no hacerlos en este momento de la pandemia, sino llevarlos pues mínimamente a octubre, que la gente se recupere, porque el guerrerense no quiere dejar de pagar, no tiene para pagar la luz. O sea, esto es un ejemplo que te pongo de cómo muchos guerrerenses la están pasando mal, y obviamente el gobierno no cede en el tema de la luz, no cede en la Autopista del Sol, y en el tema de la luz que yo quiero escuchar a Manuel Bartlett, porque cuando él era opositor y era senador del PT, me acuerdo, decía que la luz estaba muy cara, que cuando ellos llegaran a gobernar la iban a bajar, como la gasolina, ¿no? Al final de cuentas va para arriba y no hay ninguna decisión en torno a la luz, que tanto está afectando la economía de los guerrerenses. Por eso las cosas como son, y no voy a quitar el dedo del renglón en este tema, mi estimado Federico.
Un tema también importante, a pesar de esta pandemia, se ha discutido mucho sobre distintos temas políticos. Hay quien ve una polarización en el país, hay quien ve, digamos, este cambio de la resistencia, pero también estamos hablando de que dentro de un año va a haber un proceso electoral que sigue siendo la mejor vía para las diferencias que pueda haber y para los puntos de vista, definirlos. ¿Qué escenario ve Manuel Añorbe a menos de un año o a un año exactamente, el próximo 6 de junio del próximo año, del proceso electoral? Mira, polarizado. A ver, te voy a tocar dos temas que seguramente me los vas a preguntar, pero con esto quiero dar respuesta. El tema de la famosa BOA, ¿no? Y el tema del ¿Existe avión. la BOA? Pues por supuesto Más que allá de la no. La verdad canción. es que a mí se me hace simpático porque lo único que me acordé fue de la Sonora Manzanera, ¿no? Sí. Que la puso de moda. Pero el Ejecutivo Federal juega siempre con la polarización. Eso le funciona. Desgraciadamente no son tiempos de polarización en este país. La pandemia y la hecatombe económica ya nos rebasó y tenemos que cerrar filas todos los actores políticos para ayudarle inclusive al Ejecutivo Federal y obviamente no estamos para bombardearlo. La BOA es un documento chafa hecho ahí en un escritorio que, bueno, pues obviamente él lo pone los Tenía fifís ese contra los objetivo, digamos, chairos. como distractor, como Es un generar gran distractor. ruido. Mira, hay que reconocerle al presidente que pues es un gran mercadólogo. Y él sacó el avión, dijo que Sí. iba a vender el avión, luego que lo iba a rifar, al final terminó una rifa que todavía no llega, porque es el 15 de Donde no septiembre, se va a y rifar es ningún con avión. dinero público y no es con dinero de la venta del avión. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero todo el mundo en 15 días no dejó de hablar del avión. Y lo saca, son distractores muy bien pensados, porque no le está yendo bien con la pandemia. O sea, obviamente la gente está molesta, la mayoría está inconforme, y saca lo de la BOA diciendo, todos estos están en contra mía. Cuando ya vendrán los tiempos electorales, harán tú me lo preguntaste, alianzas electorales, y obviamente ellos también, como Morena, harán sus alianzas electorales, pero el tema de la BOA pues, es un distractor que por su peso cayó. O sea, es más importante en este momento ver cómo hacerle frente al tema de la pandemia y a la hecatombe económica que al chiste político de la BOA, ¿no? Eso no existe. Un tema importante y que en las últimas semanas se ha incrementado y que seguramente conforme avance todo este tema va a ir creciendo todavía mucho más, es el asunto de las encuestas. Hay una encuestitis ya y empezó la guerra de las encuestas y eh, ¿qué opinión te merece a estas alturas esta parte de las encuestas, más allá de los números? Mira, Federico, tienes razón, es encuestitis, ¿no? Y ahora con las redes sociales que están muy de moda y qué bueno, ¿no? Porque es una manera de comunicarnos, como estamos haciendo tú y Sí, yo, pues ya cualquier compañero pues levanta una encuesta, ¿no? Y pone todos contra todos y a ver, pónganle like y pongan sus comentarios. Es parte de la vida cotidiana electoral. La encuesta es la foto del día. Vamos a ver qué sucede. Faltan meses. Yo estoy convencido que la gente no está metida en temas electorales, está metida en este tema de la pandemia, en el tema económico, de cómo regresar a la normalidad y cómo poder volver a tener un ingreso, pues con el sudor de su frente se lo gana todos los días. Es parte del tema electoral del círculo rojo, sí. pero pues ya vendrán los tiempos electorales y ya vendrán las alianzas y ya vendrán decisiones que se deban de tomar, pero obviamente yo en lo personal, te lo he dicho varias veces, Sí. contigo, que te estimo mucho, te lo he dicho muchas veces, tomaré una decisión electoral en el mes de diciembre. En este momento, como he podido, he ayudado a cientos de paisanos con tinacos, he ayudado con despensa, en este caso productos Sí. de la canasta básica, hasta donde he podido, porque no puedo, y lo hacen muchos, no solamente yo, pero finalmente es tiempo de dar, es tiempo de desprenderse, es tiempo de acercarse a la familia, es tiempo de pedirle a Dios muchas bendiciones para todos, para uno. Las cosas de veras están muy Eso es complicado. complejas y aprovecho, por cierto, para mandarle un saludo al gobernador Héctor Astudillo, su pronta recuperación. Él es un hombre fuerte, que si tiene COVID fue por su responsabilidad de gobierno y muchos amigos le decíamos que te debe tener cuidado y lo tuvo, pero este es un
un virus que no tiene Inevitable, palabra. ¿no? Pero en muchos casos. Inevitable, y yo espero que pronto ya esté en circulación, aunque lo está haciendo de manera virtual ante el pueblo de Guerrero. Muchas de estas encuestas hablan de una ventaja ya, digamos, inalcanzable o muy amplia hacia Morena. ¿Ves que esto ya pueda estar definido o todavía hay un tramo? Lo digo también porque quienes estamos metidos en esta parte de la política, recordamos que si en algún lugar ha pasado sorpresas y ha habido cosas distintas, es precisamente en Guerrero para todos lados. Claro, a ver, Federico, sin entrar en el tema electoral, que he prometido no hablar mucho, yo te recuerdo que cuando yo fui candidato a la alcaldía de Acapulco, habíamos perdido la elección por, a ver, una hecatombe. La única vez que sacamos 10,000 votos en Acapulco como partido. Nos fuimos a la cola de la cola, ¿no? Y cuando yo fui candidato me decían que estábamos perdidos. Eran 27 puntos abajo, o sea, las estadísticas estaban muy, muy complejas. Había un gobernador emanado del PRD, una candidata emanada del PRD, en fin, del PRI. A mí me decían, ¿para qué te metes? Va a ser Si no me cultura equivoco, política. el PRI había sacado 10,000 votos en Acapulco en esa elección, votos, ¿no? 10,000 votos. Sí. Por eso estábamos, no, como dice mi amigo Sótico García Pastrana, no estábamos en la lona, estábamos abajo de la lona, porque hay diferencias, ¿no? ¿Y esa elección la bueno, terminas ganando con 75,000, 70,000 votos? 2, 3 puntos, pero remontando 27 puntos, ¿no? Pero en total, Entonces, digamos, de esos 10,000 se pasa y terminas ganando la elección con 70, 75,000 votos, ¿no? casi 80. Casi 80. Sí. O sea, a ver, todo, no está nada escrito. Las encuestas son la foto del día, son muchas circunstancias alrededor, y finalmente yo te pongo el ejemplo que yo viví. O sea, porque puedo hablar de otros ejemplos en otros estados, en el mismo estado de Guerrero, que te pongo el mío. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Para eso mi partido tiene un buen dirigente, Esteban Albarrán, seguramente está haciendo lo que le corresponde, y en esta ruta, pues ya los tiempos electorales se acercan cada día más. ¿Qué viene en estas semanas, Manuel? Porque a pesar, digamos, de este pues, aislamiento, sigue habiendo actividades en el Senado, siguen teniendo reuniones, hay muchos temas de discusión, en tanto se llega, pues en los hechos, a esta verdadera normalidad que necesitamos todos. Sí, mira, efectivamente, yo estoy participando, soy secretario de la mesa directiva de lo que es la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Estamos con sesiones virtuales. Hoy vamos a definir o mañana si es presencial o virtual en el Senado, que es el miércoles. Pero lo que sí te digo, que es un hecho, tendremos la última semana de junio un periodo extraordinario para adecuar las leyes, jurídicamente hablando, hacia el TECMEC que arranca el 1 de julio, porque no queremos dejar en desventaja a los empresarios mexicanos. Finalmente, si estamos en una hecatombe económica, debemos darle herramientas para la generación de empleo. Vamos a discutir el que no se ponga en la agenda, porque es una agenda que la permanente dictamina, que no se ponga por ningún motivo, mi estimado Federico, el tema de quitarle las atribuciones a la Cámara de Diputados para dársela al Ejecutivo Federal. Eso no lo vamos a discutir, cuando menos vamos a dar la pelea para que no sea así. Y además, pues ha habido temas muy interesantes de discusión virtuales en la Comisión Permanente. Te quiero comentar que mi grupo parlamentario ha tenido reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, que hemos tenido reuniones con el Consejo Nacional de Empresas Turísticas. Por eso te digo con preocupación que no hay apoyo de Torruco. El gobierno federal no los está volteando a ver. Torruco, si pasa por Chilpancingo, me lo saludas, por favor. O sea, yo quisiera ver a ese secretario de Turismo, aguerrido, pues teniendo reuniones cuando menos virtuales con los turisteros, el sector turístico, perdón, de Acapulco, de Zihuatanejo, de Tasco, ¿no? De Chilpancingo, que también lo merece. No, el señor anda perdido, quién sabe en qué. De vacaciones. Pues de vacaciones, porque además le quitaron el presupuesto a la Secretaría de Turismo, ¿no? Entonces ya debe de ser, en lugar de secretario, debe ser director general de Turismo del gobierno federal. La verdad, está perdido. Y vamos a seguir insistiendo porque no podemos ser cómplices quedándonos callados, ya que el turismo, te lo vuelvo a repetir, genera miles de empleos en Guerrero, mi estimado Pico.
Mi querido Manuel, pues agradecer por estos minutos en este ejercicio y pues desearte también lo mejor, estar al pendiente de las actividades que haya y pues mandar un saludo a quienes nos verán en esta transmisión. Gracias, Federico. Muchas bendiciones. Saludos a Cindy, a tu familia y, por supuesto, a Juan José, que también seguramente va a estar atento. Sí. Y ya sabes que hay aprecio y reconocimiento a tu labor periodística como un gran comunicador guerrerense que lo eres. Gracias, bendiciones. Abrazo a la distancia. Buen inicio de semana. Hasta luego.